nos regocijaremos en Él, dice la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a entrar a nuestro estudio, el mensaje de la palabra esta mañana. Aquellos que nos visitan en línea también les damos la bienvenida en el nombre del Señor. Únase con nosotros. Padre, gracias te damos esta mañana. Hemos adorado tu nombre, hemos alabado, Señor, tu nombre. Hemos reconocido, Padre, la obra redentora de Jesucristo en esta comunión entre los santos. Esta mañana te doy gracias, Padre, porque tu Espíritu está aquí para guiarnos, Señor, en toda la verdad y a toda la verdad. Te doy gracias, Señor, por tu pueblo, que aquí, Señor, se encuentra, aquellos que están escuchando en línea también. Pido que bendiga sus vidas ahí donde ellos estén y que el Espíritu Santo traiga convicción a nuestro corazón y entendimiento de las cosas del reino. Te pido esto en el nombre glorioso de Jesús. Y a ti sea la gloria y la honra, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Y trajo su Biblia esta mañana aquí en el centro de adoración. Le voy a pedir que abra conmigo a Primera de Juan, el capítulo 1, donde hemos leído anteriormente, pero queremos una vez más recordar de lo que el apóstol Juan nos escribe. Y también el capítulo 12 del libro de Romanos. I think I'm feeding back a little bit or it's bouncing off this. Primera de Juan, capítulo 1, desde el principio, Juan dice, lo que era del principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de la vida. Y sabemos que aquí está hablando de Jesús, que es el verbo de Dios. Él nos dijo en el Evangelio de San Juan 1, porque la vida fue manifestada, dice, y la hemos visto. O sea, la vida se manifestó en una persona. Dice, y la hemos visto y testificamos, damos testimonio y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Qué hermosas palabras, describiendo a Jesucristo como la vida misma. Porque él diría cuando llegó a la tierra en el Juan 14, yo soy la vida, la resurrección, yo soy el camino. Y aquí Juan, recordando esas palabras y esa experiencia que tuvo con el maestro, dice, nosotros lo vimos, se manifestó, lo hemos visto y oído, y os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Habla de la comunión, habla de la invitación a una comunión con Él, con ellos, los apóstoles, los discípulos iniciales de Jesús. Y dice, y nuestra verdadera comunión es con el Padre. La comunión verdadera, dice, y con su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué? Porque cualquier comunión que nosotros podamos tener entre nosotros tiene que tener un fundamento, una raíz. Tiene que tener, ¿verdad?, un lugar de donde procede o viene. Y ese procedimiento, ese lugar, ese fundamento es Dios mismo. Y yo le doy gracias al Señor porque tenemos esta habilidad de tener una comunión con el Padre. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos eso como una realidad? Porque estamos unidos a su Hijo Jesucristo. Y la unión, ya hemos hablado de esto, con Jesús, nos trae en comunión, la palabra griega es koinonía, nos trae en koinonía, en comunión con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y nuestra unión por fe en Cristo también nos trae a una relación única, a una relación el uno con el otro en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esta unión con Cristo, dije ya, es una realidad para nosotros los que conocemos en el perdón de nuestros pecados, que hemos puesto nuestra fe en Él como nuestro Salvador. Es una unión objetiva, una unión factual, una realidad. Eso no cambia. No cambia, como dije, sintamos que el Señor está con nosotros o no. Estemos pasando por el tiempo más gozoso de nuestra vida.
donde parece que Dios está en el mero centro de todo lo que sucede en nuestra vida, o estemos en un lugar donde carecemos y parece que el Señor ni está con nosotros. Esa realidad no cambia, aleluya. Es factual, es objetiva, no tiene nada que ver con lo subjetivo o lo interno nuestro. Pero vamos a Romanos capítulo 12, verso 5. El apóstol Pablo aquí nos dice, también nosotros, dice Romanos 12, 5, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Nosotros, hablando de los creyentes, somos muchos, somos diferentes, existimos en diferentes lugares. Ahora estamos en todos los países del mundo. Nosotros formamos un solo cuerpo de Cristo. Así que no hay el cuerpo de Cristo en la China, o el cuerpo de Cristo en América, el cuerpo de Cristo en África o en Australia. Sí, hay creyentes ahí, pero hay un cuerpo solamente en todo el mundo. Es universal. La iglesia es universal. Y dice, nosotros siendo muchos, cada uno, dice, cada miembro está unido a todos los demás. Diga unido. Estamos unidos a todos los demás. O sea que tenemos una conexión de comunión con todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo. No nada más los que estamos aquí esta mañana. No nada más los que vivimos aquí en esta ciudad. Ahora, para que nosotros podamos entender, esta mañana quiero hablarles acerca de la comunión espiritual. Dije que hay muchos diferentes grupos que se llaman comunidades. La comunidad médica, la comunidad escolar, la comunidad, ¿verdad? Esto, la comunidad del otro. Pero la comunidad cristiana es única en el mundo. Es diferente y distinta a cualquier otra comunidad. Porque aunque las comunidades tienen objetivos y tienen metas, la comunión espiritual del cuerpo de Cristo es algo único. Y para poder entender la comunión espiritual, yo creo que debemos entender la realidad de las cosas espirituales. Porque a veces hablamos de las cosas espirituales y como que no captamos muy bien, porque no es algo tangible, no es algo que podemos tocar, no es algo que podemos palpar o ver muchas veces. Pero es una realidad y Dios nos da a saber de que estas son cosas que Él ha hecho. Así que para entender la comunión verdadera del cuerpo de Cristo como una comunidad que tiene relación espiritual, objetiva, factual, debemos entender la realidad de las cosas espirituales. Ahora, cuando Dios nos salvó, no nos salvó como grupo. Todos los que conocemos al Señor esta mañana y somos parte del cuerpo de Cristo, Jesús no nos salvó como iglesia. Jesús nos salvó como individuos. Todos tuvimos que responder al llamado del Evangelio individualmente. Sin embargo, cuando Dios nos salvó, inmediatamente algo sucedió en el ambiente espiritual. Dios nos puso en el cuerpo de Cristo. Quizá no sentimos nosotros eso, no vimos, ¿verdad?, nada diferente. Quizá vinimos a la iglesia, vimos algún predicador que estaba predicando y el Señor nos alcanzó. Y estuvimos en el mío, quizá vimos en nuestro coche y seguimos en nuestro viaje. Pero al poner nuestra fe en Jesús, algo de realidad sucedió en el mundo, en el ámbito espiritual. La Biblia dice que Dios nos tomó y nos puso nos incorporó, si puedo usar esa palabra, al cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, vamos ahí, el verso 13, 1 Corintios 12, verso 13, Pablo dice, pues por un mismo espíritu. ¿Cuántos espíritus? Uno. Y quiero que note esta mañana cuántas veces la palabra uno, único, al leer la escritura vamos a ver aquí, por un mismo espíritu. Dice, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Note, un espíritu, un cuerpo,
aunque éramos muchos. Dice, ya sean judíos o griegos, ya esclavos o libres, no importa de dónde vinimos, cuál era nuestra condición económica, social. Dice, y a todos, dígalo conmigo, todos, no nada más parte de ellos, todos, se nos dio a beber del mismo espíritu, o sea, del un espíritu que habla en la primera oración. Por un mismo espíritu, todos, no parte del cuerpo, no algunos, todos. ¿Y por qué Pablo podía decir esto? Porque esto es algo que sucedió en el espíritu. Una realidad que nosotros quizá no pudimos palpar o quizá ni entendimos al momento que pusimos nuestra fe en Cristo. Pero Dios hace muchas cosas en nosotros que a veces nosotros no entendemos. Hasta mucho tiempo después, con el conocimiento de la palabra de Dios, venimos a entender lo que Jesús hizo y cómo la Biblia dice que Él nos trasladó del imperio de las tinieblas y nos puso en el imperio, en el reino de su Hijo amado. Nosotros no sentimos eso, no vimos eso, pero es una realidad. Y por eso digo, para entender nosotros la comunión que tenemos que entender la realidad de las cosas espirituales. Y Pablo nos dice aquí que a todos Dios, los que creímos en Jesucristo, nos bautizó. Dice, fuimos bautizados por un mismo espíritu. Este es lo que la Biblia nombra el bautismo del Espíritu. Y yo sé que ha habido muchos conflictos, muchos argumentos acerca de esto, pero este es el único lugar donde la Biblia nos dice que el Espíritu hizo algo en nosotros que ocasionó un resultado que nosotros quizá ni nos dimos cuenta, pero es una realidad. Si tú eres de Cristo, tienes el Espíritu de Dios. Si no tienes el Espíritu de Dios, no eres de Él, dijo Pablo en Romanos 8. Así que todos, otra vez dígalo conmigo, todos nosotros fuimos bautizados. No vamos a ser bautizados, y esto no habla del bautismo en agua. El bautismo en agua es simbólico de algo más profundo. Pero vimos que aquí el Espíritu Santo nos bautizó y nos incorporó a un solo cuerpo. No importa, como digo, que seamos, cuál sea nuestro trasfondo. Dice, y a todos nos dio a beber, todos hemos bebido del Espíritu Santo, bautizados en un cuerpo. Ahora quiero que note aquí en el capítulo 12, y no tenemos tiempo para discutirlo todo, pero para que usted vea que Pablo habla de una unidad. Aquí en el versículo 4 dice, ahora bien hay diversidad de dones, muchos dones, diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea que Dios da dones por el Espíritu, pero viene de la misma fuente. El Espíritu es el mismo. No tenemos diferentes espíritus todos que moran en nosotros porque tenemos diferentes dones. No, el mismo Espíritu, ¿verdad? Ahora dice en el versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Note, el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y aquí tenemos Pablo dándonos esta verdad, el Dios trino. Esta mañana cantamos, ¿verdad? Tres personas en un Dios, no son tres dioses, tres personas en un Dios. Y Pablo aquí nos dice que Dios, en suministrar los dones a su iglesia, lo hace como el Dios trino. ¿Quién es el que da los dones? Dice Dios. Él hace todas las cosas en todos. Note, pero menciona al Hijo Santo. Y luego, en el versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Note aquí, Pablo dice que el Espíritu hace todas las cosas. Le dijo, pero no acaba de decir acá en el versículo 6 que Dios es el que hace todas las cosas en todos. Sí, porque Dios, el Espíritu también es Dios. Por eso Él dice
el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, el Dios es el mismo. Todos somos empoderados por el mismo Dios, pero también somos empoderados por el mismo Espíritu. Y luego llega al versículo 12, donde acabamos de leer, ahí en el capítulo, el versículo 13, donde Pablo dice, ahora, porque por un solo Espíritu, acaba de hablar de la unidad divina, la unidad en el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son un Dios, todos envueltos en la administración, ¿verdad?, de los dones, de las habilidades, de lo que podemos hacer, viene de Él. Y luego ahora llega aquí y dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y quiere que veamos nosotros que hay solamente un cuerpo, muchos miembros, pero todos estos miembros son puestos en el cuerpo por este bautismo del Espíritu, que nos hace a nosotros entonces participantes, ¿verdad?, de todo lo que Dios tiene para su pueblo. Ahora, dice que todos fuimos puestos en este cuerpo por este bautismo del Espíritu. Así que hay estas ideas a veces, las hemos oído y quizás las hemos predicado en algún tiempo, ¿verdad?, de que hay cristianos en el cuerpo de Cristo que tienen algo que otros no tienen. Yo me crié, fue mi trasfondo cuando, ¿verdad?, venía creciendo en el cristianismo. Mis padres me llevaron a la iglesia y nos enseñaban que hay personas que tienen el Espíritu y hay personas que no tienen el Espíritu, que están bautizados en el Espíritu y otros que no están bautizados en el Espíritu. Y a veces le preguntas, ¿tú has sido bautizado en el Espíritu Santo? Y algunas personas responden, pues no he recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y eso hace que haya en el cuerpo diferentes clases de creyentes. Pero la Biblia no conoce eso. La Biblia no conoce, aquí hay personas que tienen el Espíritu, aquí hay personas cristianas que no tienen el Espíritu. Eso no es una realidad. Por eso Pablo dice aquí, fuimos todos bautizados, ¿verdad?, por un mismo Espíritu. Y eso nos puso en el cuerpo. Así que el bautismo del Espíritu Santo es aquello que nos pone en el cuerpo de Cristo y nos hace unos en el Señor. Y note que dice, y todos se nos dio beber. No a algunos, no a los más espirituales, no a los más santos, no a los más que han tenido una experiencia que otros no han entendido. No, dice, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Y Pablo aquí obviamente está hablando del Espíritu Santo que vino aquel día, en el día de Pentecostés, cayó y la iglesia empezó a formarse. Pero esta expresión es muy interesante, nos dio a beber del mismo Espíritu. Note que no dice nos dio la posibilidad de poder beber, porque eso diría que Él lo hizo disponible y luego ahora ¿qué? Está en mí si voy a beber o no. Dice nos dio a beber. ¿Ves? Si yo vengo y le pongo un vaso de agua aquí, le digo ahora aquí, si tiene sed, beba, ¿verdad? Puede beber. Pero otra cosa es que yo tome el vaso y le diga, ¿tiene sed? Venga para acá. Y yo le haga beber, yo le dé a beber. Eso es lo que Dios hizo, la realidad. Dios nos dio a participar, porque es lo que Pablo está dando a entender. Beber es yo participo de este líquido, de esta agua. Nos dio a beber del Espíritu Santo. Y digo que es una frase muy interesante, porque vamos a Juan capítulo 7. Guarda su lugar ahí para que la pueda comparar conmigo. En Juan capítulo 7, el Señor está en medio de la fiesta en una de las fiestas de Israel en ese tiempo, y al terminar el último día de la fiesta, creo que era la fiesta de los tabernáculos, dice el verso 37, el Señor, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora los comentaristas, los eruditos que estudian la historia, ¿verdad?, de que el Nuevo Testamento
a veces no nos da, simplemente nos dice esto es lo que pasó. Nos dice que en la fiesta de los tabernáculos había un rito donde ellos traían cántaros grandes de agua, ¿verdad? Esa agua significaba aquello que da vida, aquello que fluye. Y en el tiempo cuando ellos estaban haciendo esto, porque Jesús, acuérdense, Él es el cumplimiento de las fiestas de Israel. Todas las fiestas tenían un significado y todos apuntan al Mesías, a Jesucristo. Y cuando esto está pasando y ven, la gente está envuelta en llevar sus cantos de agua, Cristo se levanta. Note que dice, y él, en el versículo 37, dice, y Jesús se puso en pie y alzó la voz. O sea, no estaba hablando nada más con algunos aquí. Él alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice el verso 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Bueno, Juan nos explica. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿De qué estaba hablando cuando dijo, venga y beba? Acuérdense, en 1 Corintios, Pablo dijo, se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y aquí Jesús dijo, vengan a mí y beban. Vengan a mí y participen. Pero dice que él estaba hablando ¿de quién? Del Espíritu. Acuérdense, le digo, el mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo Dios. Él obra todas las cosas en todos. Y él dijo del Espíritu esto que habían de recibir. O sea, el Espíritu Santo todavía no había caído. Esto vendría a suceder en el día de Pentecostés, ¿verdad? Y venía a caer el Espíritu Santo. Y dice otra fiesta de Israel, el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Note que dice, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. O sea, no estaba diciendo Jesús que el Espíritu Santo estaba en otro lugar y que no había venido a donde él estaba. No, él estaba lleno del Espíritu, sino que estaba hablando del propósito que Dios tenía para su iglesia. No era el tiempo que la iglesia recibiera en el poder que vendría en el día de Pentecostés esa promesa que el Señor había dicho, yo me voy, pero va a venir otro como yo, el Espíritu de verdad. Entonces aquí dice que el Espíritu Santo no había venido. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús dijo, yo me voy, pero cuando yo me vaya, yo enviaré otro consolador. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 14, Juan capítulo 16. Yo enviaré otro consolador para que habite con vosotros para siempre. Y claro, Él vendría a través del Espíritu Santo, el Padre vendría. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús dijo, mi Padre y yo vendremos y moraremos en Él. Así que el Dios Trino vendría a estar con nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero aquí está hablando del Espíritu. Noten lo que dice el Señor en el verso 37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y qué es ese beber? Es el creer. En el verso 38 dice, el que cree en mí, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. El creer es lo que recibe. El creer es beber. El creer es beber de cosas espirituales. Por eso le digo, es una realidad espiritual. Creer es participar. No es nada más algo que yo creo aquí mentalmente. Es algo que yo he aceptado y he recibido con todo mi corazón. Cuando yo creí en Cristo, Dios me puso en el cuerpo de Él, me puso en la iglesia, me incorporó al grupo de personas que ahora participan de la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La iglesia no es un lugar donde yo asisto. La iglesia es parte de lo que yo soy, el cuerpo de Cristo. Y mis hermanos que están en Cristo también
lo son. Aleluya. Así que nosotros hemos participado de esto espiritual. Y esta participación, este beber del Espíritu, nos ha formado en una comunidad espiritual. Acuérdense que le dije que la iglesia es única entre todas las comunidades del mundo. Hay muchas comunidades con muchas metas buenas que tienen para alcanzar cosas buenas, pero la iglesia es la única comunidad a quien Dios ha dotado con el Espíritu Santo y con el propósito completo de agradarle a Él en todas las cosas, de hacer su voluntad. Estaba yo ayer o antier, el viernes, estaba meditando, leyendo algunas cosas y llegué al lugar donde estaba hablando del reino de Dios, el reino del Señor. Y me sobrevino una presencia tan hermosa que me quebrantó. Y me acordé, el Señor dijo, por eso yo dije cuando ora de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y cuando empecé a estudiar de el reino de Dios, y un día vamos a hablar de ese tema, un tema maravilloso, hermoso, somos nosotros participantes de ese reino. Venga tu reino. Dice la Biblia que Daniel, el profeta que profetizó de los 5 imperios, los 5 reinos que él vio en visión, que fueron Babilonia, los medio persos, y luego los grecios, los grecos, y luego los romanos, el imperio romano. Y el último dijo, y vi un imperio. Dice que Dios levantará ese imperio en su tiempo, y ese reino no será destruido. Y nos dice que nosotros, los súbitos del reino, perteneceremos a ese reino que permanecerá para siempre. Y ahí me quebranté, le dije, Señor, gracias. Y tú y yo debemos de agradecer al Señor. No somos seres temporales. No somos seres que solamente tenemos existencia sobre esta tierra. Estamos destinados a un reino eterno que jamás será derrotado. Aquí los imperios cambian. Como digo, vino Babilonia, el imperio mundial, que tuvo un alcance tremendo. Vemos a Nabucodonosor, que aún tomó el mismo pueblo de Dios por mandato de Dios y lo esclavizó. Vimos que después de ese reino se levantó el imperio de los medios y los persos. Un imperio también que vino a dominar aún hasta el pueblo de Dios y lo llevó esclavo. Y luego después de ese reino cayó ese reino y se levantó el reino, el imperio de los grecios. Después de eso el imperio romano se levantó. Más de 1000 años duró ese reino y dominó la tierra completa. Y un día Dios levantará el reino que jamás será destruido, dice la Biblia. Y ese es el imperio, el reino que ahora está presente por medio de nosotros aquí en la tierra. Pero el Señor nos llamó a orar, venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y damos gracias al Señor porque ahora Él nos ha hecho parte de ese imperio, de ese reino que vendrá. Ahora, cuando hablamos de la comunidad del Señor, la comunidad espiritual, no nos referimos, esta comunión, no quiero que la veamos local solamente, aunque es local, pero es una comunidad de personas que forman esta comunidad, esta iglesia, y no se refiere a una ubicación geográfica. No estamos hablando simplemente aquí de Texas, de Harlingen. Estamos hablando de los miembros del cuerpo de Cristo que pertenecen a todas las naciones del mundo. Y no importa dónde estemos, tenemos esa conexión espiritual, la reconozcamos o no. Y digo esto porque la realidad es una realidad, la creamos o no. La realidad es realidad
aunque nosotros tengamos una percepción de ella o no. Hace muchos años, me acuerdo, nunca se me olvida esta frase que oí una vez de una persona, porque nosotros decimos, las cosas aparentan ser, en inglés decimos, things appear to be as. Las cosas aparentan ser. Y me dijo este predicador una vez, y nosotros creemos que así son las cosas, porque aparentan ser. Y luego dijo esa frase, las cosas no son como aparecen ser. Fíjese, las cosas no son como aparentan ser, las cosas son como son. Y le dije, a ver, ¿cómo? Le dijo, sí, a veces nosotros pensamos, es que aparentemente, y usamos esa palabra, aparentemente esto, y luego describimos la situación. Y dijo, y muchas veces nos equivocamos, porque es nuestra percepción. Aparenta, para mí esto aparenta. Dijo, pero la realidad no es lo que aparenta, la realidad es lo que es. Y por eso él decía, las cosas no son como aparentan ser, las cosas son como son. Porque la realidad es la realidad, sea aparente a ti o no sea aparente. La realidad es la realidad, la percibas tú o no la percibas. Por eso, estando conectado al Dios que creó la realidad, nosotros tenemos acceso a oración, a orar al Señor y decir, Señor, revélame, ¿verdad? Dame el discernimiento. Para mí esto aparenta así, pero yo no sé si es así o no, Señor. Tú enséñame, tú que conoces lo que es real. Y por eso digo que a veces nos han sucedido cosas en el ámbito espiritual que no hemos entendido todavía. Pero las cosas no son como aparentan ser en nosotros, las cosas son como son. Porque la realidad no cambia porque yo tengo otra opinión. Así que nosotros, como los miembros del cuerpo de Cristo, aquí leímos en Romanos capítulo 12 y verso 5. Si lo tienes ahí, por favor, en la Nueva Versión Internacional. Romanos 12, 5 es la que sigue. También nosotros, esta traducción en español no era la que buscaba, pero está bien. Siendo muchos, formamos un solo cuerpo, dice Pablo, y cada miembro está unido a todos los demás. La traducción, hay una traducción que dice, y todos los miembros se pertenecen los unos a los otros. ¿Por qué? Porque están unidos. Esa unión nos hace que estemos juntos. Esa unión no es una unión simplemente cuando está alguien presente conmigo. No es una unión simplemente que yo reconozco o no reconozco. Es una realidad. En Cristo todos los miembros están unidos a los demás. Note, no solamente los que estaban ahí en Roma, sino nosotros que estamos aquí. Nuestros hermanos que están en la India, nuestros hermanos que están en México, en Brasil, en Australia, aquellos que son de Cristo. Nosotros estamos conectados y les pertenecemos a ellos como ellos nos pertenecen a nosotros. Esta coinonía, esta comunión no es una membresía, sino es una vida, como dije, que nosotros compartimos juntos porque estamos unidos a Cristo. La reconozcamos o no la reconozcamos. Y es una tristeza a veces que esto no se reconoce por muchos creyentes. La realidad no cambia, una vez más, por nuestra percepción. Dios nos ha unido a cada uno de los miembros. Y sin duda estamos en comunión con todos los creyentes de todas las naciones del mundo. Esta es una verdad objetiva. Esta es una verdad que provee el fundamento para que nosotros podamos tener una comunión experiencial los unos con los otros. Y por eso digo, cuando yo he ido a otros lugares, a otros países del mundo,
me he encontrado gente cristiana, inmediatamente hay una afinidad con ellos. Algo nos conecta inmediatamente. Empezamos a hablar de las cosas del Señor. Yo no los conozco, ellos no me conocen a mí, no sé cuáles sean sus hábitos diarios, pero sé que hay algo en ellos que concuerda con lo que hay en mí. Y esa comunión es lo que la Biblia habla, el Espíritu de Dios que nos une como unos. Aleluya. Y podemos entonces experimentar, conocernos, experimentar una comunión más íntima entre más nos conocemos. Hay un desarrollo de una relación experiencial. Ahora hablo de algo subjetivo. Ahora de corazón a corazón. Ahora podemos nosotros tener comunión a ese nivel. Ahora aquí Pablo nos dice que conectados con los creyentes, con cada miembro, nos pertenecemos los unos a los otros. Yo te pertenezco a ti como hermano en Cristo, tú me perteneces a mí como hermano en Cristo. Esa es una relación de pacto, una relación que nos ha conectado por la eternidad, porque somos del Señor. Ahora, esta pertenencia, yo te pertenezco a ti, tú me perteneces a mí, por eso nos debemos de cuidar los unos a los otros. Yo cuido lo que es mío, ¿tú? Y si nos pertenecemos, esta pertenencia, la Biblia nos dice que resulta en ciertos comportamientos que manifiesta esa pertenencia. Se expresa esa pertenencia en ciertos actos, en ciertos hechos, en cierto comportamiento de una preocupación mutua por mis hermanos, un cuidado mutuo por ellos, porque nos pertenecemos. Miren lo que dice aquí en Romanos 12, vamos al versículo 10, donde Pablo sigue diciendo, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Note, ámense los unos a los otros. ¿Qué dijo Jesús? Que sería aquello que identificaría a sus discípulos. Por esto, dijo Cristo, conocerán todos que son mis discípulos. ¿Y cuál era aquel característica sobresaliente que sus discípulos mostrarían? El amor. Dijo, el amor los dará a conocer de que ustedes son mis discípulos. Ámense, dijo Pablo, los unos a los otros. Este comportamiento es uno de los comportamientos, ¿verdad?, que manifiestan esta comunión espiritual que tenemos entre nosotros. ¿Y qué más? Respeto, respetándose, respétense los unos a los otros. No era y luego habla él también ahí de ciertas críticas y cosas que hacemos. Si no puedes hablar algo bueno de alguien, mejor no lo hables. Si no es para edificarlo, para ayudarlo, no lo digas. Respeta. A veces nosotros queremos que la gente nos respete, pero no respetamos. El respeto es uno de los comportamientos que manifiestan una comunión espiritual. Y no es algo que alguien me obliga a hacer, solo Dios. Pero lo hago porque es una realidad en mi corazón. Y cuando no lo hago, hay una convicción del Espíritu Santo que he actuado mal, porque he actuado en contra a la naturaleza de mi espíritu. ¿Y qué más dice? Honrándose mutuamente. O sea, la honra a nuestros hermanos, ¿verdad?, en el lugar que ellos tienen, en la etapa de vida en la cual están, el nivel espiritual donde ellos se encuentran al momento. Respeto, amor, honra. Y luego en el versículo 13 dice, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, ayuden. Esa palabra viene de la palabra koinonía. Esta palabra koinoneo quiere decir distribuir. Acuérdense que le dije que una de las facetas
de la comunión es que compartir juntos, dar de lo que tenemos. Vimos la iglesia primitiva cuando vino la oportunidad de ayudar a los hermanos, vendieron cosas que tenían. Nosotros vivimos en una sociedad tan dependiente, individualista, ¿verdad? Dependiendo de nosotros y para nosotros solamente, que nos olvidamos que parte de la comunión espiritual es que Dios nos ha bendecido para que nosotros seamos una bendición. Dios le dijo a Abraham, yo te bendeciré y serás bendición. Y nosotros como hijos de Abraham, por fe en Jesucristo, debemos exhibir esas mismas cualidades. ¿Por qué? Porque es lo que constituye una comunidad, una comunión espiritual. Y esto nos hace diferentes y nos debe hacer diferentes, nos debe mostrar diferentes a cualquier comunidad, porque lo que hacemos no es para que otros nos vean. Cuando ayudamos no es para que otros nos reconozcan, es para que Dios sea glorificado a través de todo lo que Él nos ha dado. Ayuden, compartan, distribuyan a los hermanos, dice, que tienen necesidad, porque es parte de nuestra comunión. ¿Por qué? Porque es mi hermano. Y si yo puedo ayudarle en lo que Dios me ha provisto, quiero hacerlo, porque eso glorifica a Dios. Esto es una comunión experiencial, o sea, empezamos a experimentarlo internamente, nos une con nuestros hermanos. Llevamos, ¿verdad?, todo lo que ellos llevan y ellos llevan lo que nosotros también cargamos. Ahora, hay algunas consecuencias, o puedo decir más bien, estas son algunas de las consecuencias que muestran y manifiestan la vida en común que tenemos. Así que podemos resumir que tenemos que cuidar los unos de los otros. Esto manifiesta esta comunión espiritual. Mire, 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo nos dice algo interesante aquí en el versículo 24 del capítulo 12. 1 Corintios 12, verso 24. Hablando del cuerpo de Cristo, dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. O sea que Dios da honor más a aquellos que tienen menos. Dice, así ordenó Dios el cuerpo. ¿Y cuál debe de ser nuestra actitud? Lo mismo que Dios. Dice, aquellos que son más decorosos, aquellos que tienen más, que los encomienda, no necesitan tanto. Pero aquello que es menos decoroso, dice, necesitan el honor faltante, para que no haya desavenencia en el cuerpo, para que no haya una división entre los miembros, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ve parte de esta evidencia de una relación espiritual, de una comunión verdadera espiritual, es que nos preocupamos los unos por los otros. Ve que nos envolvemos. Dijo, ¿cómo nos envolvemos? ¿Cómo nos preocupamos por nuestros hermanos? Bueno, oramos por ellos cuando necesitan oración. Compartimos con ellos cuando hay alguna cosa que ellos necesitan. Tenemos una preocupación por nuestros hermanos. Y luego dice en el capítulo 6 de Gálatas, vaya al siguiente libro, 2 de Corintios, y luego después está el libro de Gálatas. En el capítulo 6 y el verso 1, Pablo da esta instrucción: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales. O sea, si alguien ha caído, si alguien ha pecado, si alguien ha sido sorprendido en alguna falta, dice ustedes que son espirituales, y se refiere a los creyentes. Dice, restauradle con espíritu de mansedumbre,
Entonces aquí vemos un deseo de ayudar a un hermano que ha caído, pero a restaurarlo. Queremos que nuestro cuidado, nuestra preocupación por ellos sea un deseo de ver sus vidas restauradas por el Espíritu de Dios. Restaurarlos con espíritu de mansedumbre, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, cuando ves una falla en tu hermano, cuídate tú, dijo Pablo, porque no eres diferente a él, eres también suscepto a cualquier cosa que otra persona haya caído. A veces pensamos cuando alguien ha cometido un pecado horrendo, ¿cómo pudo hacer eso? Yo nunca haría eso. Cuidado. Cuando llegues al punto de decir, mira cómo hizo, yo nunca haría eso. Estamos en peligro. Aquel que piensa que está en pie, dijo Pablo esta mañana donde leímos ahí en Corintios, cuidado que no caiga. Así que nosotros tenemos que mantener una actitud, como dice aquí, como espirituales, que de humildad, considerándonos a nosotros mismos. Y es lo que hace una persona espiritual. No anda levantado viendo a todos hacia abajo, ¿verdad? Como que todos están abajo de mí, no. Una persona espiritual es una persona restauradora, es una persona mansa, no dije menso, mansa, una persona que se interesa, considera a otros, porque reconoce que también puede él ser tentado. Versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y cuando a veces hay cargas que llevar, nosotros a veces no estamos preparados porque no hemos realmente caminado en una manera, ¿verdad?, digna del Señor. Pero si lo hemos hecho aún en ese tiempo, a veces las cargas son pesadas. A veces no tenemos el deseo de hacerlo, pero lo hacemos porque reconocemos son nuestros hermanos. Y nosotros tenemos que llevar las cargas de aquellos cuando ellos están débiles. ¿Por qué? Porque algún día yo estaré débil y necesitaré que alguien me ayude, que alguien lleve mi carga también. Así que nuestra preocupación los unos por los otros, entre los miembros del cuerpo de Cristo, esto es una expresión de una comunidad verdadera y espiritual. Y luego dice, vamos a regresar a Romanos 10, a Romanos 12, perdón, el verso 10. Note, amaos los unos a los otros, lo leímos con amor fraternal, con amor de hermanos. En cuanto a honra, ¿qué dice? Prefiriéndose los unos a los otros. Este es un acto, otra vez, un comportamiento de una vida espiritual, de una comunidad espiritual, una comunidad que se ama, pero una comunidad que en la honra, en honrar a otros, dice, se prefieren, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Sabe lo que esta instrucción nos da? Esto nos da un golpe al egoísmo. Y a veces somos tan egoístas. Pero el Señor nos dice aquí a través de la palabra, prefiere a tu hermano. No, a veces me prefiero yo. Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí, ¿verdad? Y tenemos que lidiar en contra de ese egoísmo todos los días. Porque todos tenemos esa tendencia a ser egoístas. Lo que a mí me beneficia, lo que a mí me ayuda. Pero Pablo dice aquí, la honra es en prefiriendo a tu hermano. Y esto quiere decir que en la comunidad verdadera espiritual, cuando esa comunidad existe, elimina la competencia. Elimina la competencia entre los miembros del cuerpo de Cristo. Note el versículo 15. Creo que es Romanos. Verso 15, sí. En Romanos
12, el verso 15 dice, gozaos con los que se gozan, dice Pablo, llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que se lloran, con los que lloran. Pregunta, ¿cuál es más fácil hacer? Como seres egoístas, es más fácil llorar con alguien que llora. Ay, está llorando, pobrecito, ¿cómo siento, verdad? Que está pasando por terror y lloro con él. Pero cuando Dios lo bendice a él más que a mí, y viene alguien y me dice, hermano, miren, el Señor estaba orando y oré por un carro y el Señor no solamente dio un carro, me dio otro trabajo y me hizo. Y todo, no, sí, yo le he pedido al Señor y a mí no me ha dado nada todavía. Y nos gozamos así. Qué bueno, hermano, gloria a Dios. No, Pablo dice, gózate. ¿Por qué? Porque mi hermano se está gozando. Si Dios le ha bendecido más que a mí, me gozo con él. Gracias, Señor, porque sé que lo has hecho por tu misericordia y gracia. Me gozo con los que se gozan y lloro con los que lloran. O sea que hay un comportamiento de cuidado, hay un comportamiento de preocupación por mi hermano, pero también hay un comportamiento donde yo me alegro genuinamente si mi hermano ha sido recipiente de las bendiciones del Señor. Si Dios le ha abierto camino en algo, doy gracias al Señor, porque sé que el mismo Dios que le ha abierto camino a ellos, me habrá camino a mí. Y me gozo con ellos. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento hay una historia, en el capítulo 11, creo que el libro de el libro de Números, vaya ahí por favor, Números, el capítulo 11, donde Dios, dice la Escritura, que Dios tomó el espíritu que había puesto sobre Moisés. Acuérdense, Moisés era el líder, Moisés era el ungido del Señor, el pueblo de Israel, y Dios tomó de ese espíritu que Dios había puesto sobre él y puso sobre 70 ancianos en la comunidad de Israel para que le ayudaran a Moisés. Y dice la Biblia que cuando Dios puso ese espíritu sobre esos 70 ancianos, ellos empezaron también a hablar la palabra, empezaron a profetizar la palabra de Dios en medio del pueblo. Y en ese tiempo, ¿verdad? Todos los ancianos habían salido con Moisés a la tienda, ¿verdad? De adoración, donde adoraban a Dios y profetizaban la palabra de Dios. Pero dos de ellos se habían quedado en el campamento y allá estaban ellos profetizando. Y Josué, que en este tiempo era el ayudante de Moisés, ¿verdad? Todavía era un joven, él se enojó y fue a Moisés y le dijo, oye, allá está fulano de tal y fulano de tal. En la Biblia da sus nombres, no me acuerdo ahorita los nombres de ellos, pero dice, están allá y profetizando y no están aquí contigo, están allá profetizando. Y en el número 11, el verso 29, Moisés le respondió a José, ¿estás celoso por mí? O sea, de que ellos estén allá profetizando, Dios puso el Espíritu sobre ellos. Dice, ¿estás celoso por mí? Dice, mire lo que dice Moisés, ¿cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara? Y que el Señor pusiera su Espíritu en todos ellos. Y claro, en este tiempo, en el Antiguo Testamento, acuérdense, el Espíritu Santo no moraba en todos los creyentes. Moraba solamente en ciertas personas que Dios había designado, el profeta, el rey, el sacerdote. Tenían el Espíritu Santo que venía sobre ellos. Pero dice Moisés, ¿tienes celo por mí? ¿Estás celoso por mí? Porque piensas que, o sea, han invadido mi lugar. Dijo, no, yo quisiera que todo el pueblo del Señor tuviera el Espíritu. Todos ellos pudieran profetizar. Y Moisés aquí está pensando no en una manera, ¿verdad? ¿Cómo diría? Individualista, sino lo está viendo en una manera colectiva. ¿Por qué? Porque ve a todo el pueblo. No hay competición, no están compitiendo conmigo. Hay una cooperación, hay una honra. Moisés le dio a entender a Josué, ¿verdad? O que fueran todos profetas. No solamente algunos, que todos tuvieran así
movidos por el Espíritu de Dios. Así que él no estaba promoviendo competencia. Josué sí, es que te van a hacer competencia. Pero Moisés lo vio mejor en una manera, ¿verdad? Como digo, individualista. En una manera, perdón, colectiva y no individualista. Vamos a Hechos capítulo 16. Ahora, este concepto de comunidad que acabamos de hablar, de dar preferencia, honra a nuestros hermanos, no quiere decir que no tenemos convicciones, que aceptamos todo lo que ellos hagan. No, no es para compromiso de nuestras convicciones. Note que dije convicciones. Lo que nosotros tenemos como convicción. La Biblia no nos dice que prediquemos nuestras convicciones. Quiero que entienda bien y escúcheme. La Biblia nunca nos enseña que nosotros prediquemos nuestras convicciones. Es que yo creo esto o yo tengo esta convicción. Si tú tienes convicciones, vívelas, pero no las prediques. No le prediques a otro tu convicción. Predícale la palabra. Porque hay que puedas tener convicciones que con el tiempo Dios te va a corregir. ¿A cuántos hemos aprendido algo nuevo mientras caminamos con el Señor? Que cambió nuestra convicción. Sí. ¿Ve? Y si nosotros predicamos a otros nuestras convicciones, es que todos tienen que ser así como yo. Pero la Biblia no dice eso. Predica la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. En tiempo o fuera de tiempo, insta en cualquier tiempo, no importa. Predica la palabra. Ahora, de la palabra nosotros formamos convicciones. Y es lícito y es bueno y el Espíritu Santo usa eso porque nos hace crecer. Pero aquí en Hechos 17 vemos algo muy interesante en la vida de Pablo. Porque Pablo era una persona, un fariseo, acuérdense ustedes, con muchas convicciones que estaban equivocadas. Él tenía convicciones que lo habían atado a una religiosidad que no era espiritualidad. Y a veces confundimos la religiosidad con la espiritualidad. Y Pablo era un hombre muy religioso, estricto, criado como fariseo. Él mismo lo dice en la religión, en la secta más estricta de nuestra religión, que eran los fariseos. Pero un día él se encuentra, ahora ya es convertido, él ya conoce a Cristo, Dios lo ha llamado a predicar, ya está en marcha. Y llega a Atenas, la ciudad en Grecia, y ve ídolos falsos por todos lados. Y como fariseo, él hubiera corrido de ese lugar. Un fariseo nunca se hubiera acercado a un lugar donde hay ídolos por todos lados, ídolos paganos. Y lo hubiera asustado, hubiera corrido. Pero ahora hay algo diferente en el apóstol Pablo que queremos ver. Mire, en Hechos 17, verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, él veía, esta gente está en la idolatría. Pero cuando su corazón enardeció, o sea, se llenó de fuego, no era porque veía los ídolos, que lo hacían antes como fariseo, correr de ahí. Yo no me acerco a esas cosas. Su enardecimiento de corazón era porque veía a la gente entregada a la idolatría. Y dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y a la plaza cada día con los que concurrían. O sea, hablaba con los judíos que no conocían al Señor todavía y a la gente piadosa, a la gente que religiosa, de ese tiempo, que eran muchos de los gentiles que estaban ahí. Y ellos hablaba con ellos todos los días. Y algunos filósofos de los epicúreos, y de los estoicos estaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección.
Y luego dice en el verso 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Note que dice Pablo, yo pasando y mirando. Él estaba viendo todos los dioses que tenían ahí. Otra vez más, como fariseo, él no hubiera hecho eso. Él se hubiera alejado, apartado. Porque eso es algo que no agrada a Dios. Pero él se acerca y empieza a ver, dice, yo empecé a ver todos los santuarios, todos los altares que ustedes tienen aquí, los veo, los estoy viendo todos. Note eso, le está diciendo él al pueblo. Y dice, y hallé también un altar. Llegué a un altar, dijo, aquí en el versículo 23, en el cual estaba una inscripción. ¿Cuál era la inscripción? Al Dios no conocido. ¿Qué era? Era un altar pagano. Pero Pablo no se escandalizó y corrió porque era un altar pagano. No, dijo, este es un altar pagano. Aquí hay un Dios desconocido. Dice, al que vosotros adoráis sin conocerle. Fíjese, es a quien yo les anuncio. Y usó esa oportunidad no para escandalizarse, porque en su religiosidad él hubiera hecho eso. Es un altar pagano. Pero sin embargo fue y dijo, a este Dios que ustedes pretenden adorar en ignorancia, yo les quiero decir de ese Dios. Y tomó la oportunidad para hablarles el mensaje, el único mensaje transformador. Él sabía que eran paganos, pero ahora les va a dar el mensaje que los puede salvar y liberar. Estaba el otro día hablando con un hermano y me dijo, no sé si te diste cuenta, pastor, pero ahí cuando estábamos en el, ¿cómo se llama? Veranda, ¿verdad? Se llama veranda, hablando con los ancianitos ahí, les predicábamos el evangelio, y estaba yo alabando a Dios con mi guitarra, con una calavera colgando aquí atrás. Y cualquier persona que me hubiera visto religiosa, mira, el pastor está adorando a Dios debajo de una calavera. A mí qué me importan las calaveras. Calaveras no son nada. Los ídolos, Pablo dijo, no son nada. Solamente hay un Dios. Y a ese Dios es el que yo reconozco. Y ahí alabando al Señor, alabaré al... Cualquiera persona podía haber entrado y dijo, mira, está alabando, pero hay una calavera ahí colgando arriba de él. ¿Qué tiene que ver eso? A mí no me espantan las calaveras. No espantan. Pablo dijo, ídolos. Mire, ¿por qué Pablo no se escandalizó? Vamos a 1 Corintios 8, déjame decirle por qué. Porque él nos dice aquí, 1 Corintios 8, verso 4, acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos. O sea, acerca de la comida que los paganos ofrecen a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¿Qué son los ídolos? Un ídolo no es absolutamente, dígalo, nada. Así que cuando Pablo estaba ahí ahora como fariseo religioso hubiera corrido, sí, claro, no se acerca a eso, pero ahora como hijo de Dios, sabiendo, esta gente está atada en la idolatría, pero los ídolos no son nada. Dice, hablando de la comida, ¿por qué? Porque ahora la pregunta viene a los apóstoles. Nosotros vivimos en Corinto, una ciudad muy entregada a los ídolos paganos, y aquí Dios levanta una iglesia viva, vibrante, con el Espíritu de Dios, y la gente que se convierte, quiere decir ahora, nosotros vivimos en esta sociedad, ¿qué hacemos con esta comida que se ofrece a los ídolos y se vende en el mercado? Porque era lo que hacían, adoraban a sus dioses, la carne la sacrificaban, y luego después de eso, échamela para acá, y la cortaban y la vendían ahí en el mercado.
Y Pablo dijo, ahora acerca de la pregunta que me hacen, acerca de la comida que se ha sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que ¿cuántos dioses? ¿Cuántos? Un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, diga para nosotros. Ve, aunque para muchos hay dioses muchos, señores muchos, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Verso 4, un ídolo no es nada en el mundo. Ve, los paganos le daban a ellos ese sentido. Ahora Pablo decía, lo que no saben es que, porque no están enterados en las cosas espirituales, pero eso no es Dios. Ese altar que él vio ahí a un Dios desconocido, dijo, Pablo usó esa oportunidad, no para escandalizarse, para predicarles el mensaje. Y dijo, ese Dios que ustedes tienen este altar aquí, mire, al Dios desconocido, de ese Dios yo quiero hablar. Y ahí empezó a hablar y dio un testimonio tremendo. ¿Y sabe dónde terminó? Terminó diciendo, Dios ha designado un día en el cual Él juzgará al mundo en justicia. Arrepiéntanse. Y Él manda a todos en todo lugar que se arrepientan, porque vendrá ese juicio algún día. Y usó esa oportunidad para dar el mensaje. Así que nosotros tenemos que tener cuidado en nuestra comunión, que no vengamos a dar o hacer algo que no agrada a Dios. Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios que no necesita que nosotros lo defendamos. Él puede defenderse por sí mismo. Y si nosotros tenemos convicciones, vivámosla. Si tú tienes una convicción, Pablo dijo que no puedes comer ciertas cosas, no las comas. Pero no vayas a decirle a todo el mundo que no las pueden comer tampoco. Si tú, a la Biblia habla del oro, de que el oro no sea, y el vestir no sea ostentoso. Y hay gente que ha ido al otro extremo, dice, es que las mujeres no deben usar oro. La Biblia dice que el oro, el ostentamiento, vestidos así lujosos y que no deben usar eso. No, la Biblia dice que te debes de cuidar, que no des esa impresión. No es un mandamiento para que ahora todos no usen oro. Las mujeres, hay grupos, hermanos, cristianos que las mujeres no pueden ni ponerse hasta maquillaje. Las dos mujeres necesitan maquillaje. Pero no se pueden poner porque la Biblia no dice no te pongas maquillaje. La Biblia no dice no comas esto, no comas lo otro. ¿Ve? Esas son convicciones. Así que no predicamos la convicción, predicamos la palabra y vivimos nuestras convicciones. Y si para mí yo no tengo la convicción que puedo usar oro, no lo uses. Pero no le vayas a decir a todas las hermanas, quítese esos aretes de oro. Porque somos un cuerpo integrados de una comunión espiritual que nos lleva a considerarnos, a respetarnos, a honrarnos los unos a los otros. Así que Dios no rechaza a sus hijos, nosotros tampoco debemos. Porque cuando una persona tiene convicciones que lo separan de otros, está bien, pero solo viene el cambio con un crecimiento en la gracia de Dios, un crecimiento en el conocimiento de la verdad. Y esto es lo que nos ayuda. Y quiero terminar aquí en Apocalipsis 3:19. Ya se me fue el tiempo.
Otro de los comportamientos de la comunión espiritual en el cuerpo de Cristo es la reprensión. Todos digan reprensión. A veces necesitamos la reprensión de nuestros hermanos porque Dios mismo nos amonesta, Dios mismo nos disciplina. En Apocalipsis 3:19 el Señor dijo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Así que la reprensión es parte de la vida cristiana. ¿O pensamos que nosotros nunca necesitamos reprensión? Porque nos salimos a veces del cauce o no entendemos ciertas cosas y necesitamos que alguien nos enseñe, que alguien nos ayude. Así que nunca rechace la reprensión, acéptala. Dios dijo: yo reprendo a los que amo, sé pues celoso y ¿qué? Arrepiéntete. Así que la reprensión en el cuerpo de Cristo es importante, porque aquí fíjate, Dios invita a aquellos que son orgullosos, aquellos que son medios tibios, ¿verdad?, a arrepentirse, a abrir su corazón. ¿Y por qué los reprende? ¿Por qué les llama a arrepentirse? Porque Él desea tener y regresar a comunión con ellos. Aquí el capítulo 3 de Apocalipsis, note el versículo que sigue. Déjenme leerlo aquí. El capítulo 3, versículo 20, dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es una descripción de ¿qué? De comunión. Me voy a sentar contigo, voy a tener comunión contigo. Por eso es la reprensión, no es nada más para reprender o castigar. El Señor lo hace porque nos invita a ¿qué? Nos ofrece un llamamiento a una comunión, a la comunión que debemos de tener y desarrollar. Me sentaré contigo y tú conmigo y cenaremos juntos. ¿Ve? Nunca veamos la reprensión que la Escritura nos da como algo de rechazo. Dios no nos rechaza. Esa reprensión, dijo, yo la hago porque los amo. Como nuestros padres hacían cuando éramos chicos. Nos reprendían. ¿Por qué? Porque nos amaban. Y esa reprensión es algo divino, algo que nos ayuda. Así que el Señor nos llama a que nosotros, como comunidad, ¿verdad?, cristiana, que compartimos una vida en común, entendamos el significado de una comunión verdaderamente espiritual, una comunión que nos une como hermanos en Cristo. Póngase de pie conmigo esta mañana, yo quiero orar. Y quiero que tú también, como dije, la comunión espiritual es cuidar el uno del otro, honrar, tener honra, mostrar honra, prefiriéndonos los unos a los otros. La reprensión, pero también la oración los unos por los otros. Estas son las acciones de amor dentro del cuerpo. Así que esta mañana yo te voy a retar. Encuentra algunos miembros que están quizá conectados cerca de ti en el cuerpo y pídeles cuáles son tus preocupaciones por las cuales yo puedo orar por ti, por tu familia. Porque la oración los unos por los otros ayudan a fomentar esa conexión espiritual. Y te voy a retar que lo hagas. Y cuando digo aquellos que están más conectados más cerca a ti, piensa que tu mano está conectada, ¿verdad?, a tu brazo. Estás cerca aquí del brazo. A veces buscamos el pie o buscamos la espalda, tratar de conectarnos. No, estás aquí. Es una conexión real del cuerpo. Y si estás conectado, los hombros están conectados, ¿verdad?, al pecho. El pecho está conectado a las piernas a los pies. ¿Dónde estás tú? ¿Quién ha puesto Dios cerca de ti en el cuerpo? Pídele, quiero orar por ti. ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cuáles son algunas de tus preocupaciones? Padre, yo te pido, Señor, esta mañana, que nos hagas sensibles a una comunión genuina, espiritual, entre hermanos.
Sabemos que hay nuestros hermanos en todo el mundo y podemos orar por ellos de lejos, pero tú quieres también que haya una comunión experiencial donde aquí experimentamos, Señor, un acercamiento de amor. Oramos, Señor, los unos por los otros porque tú nos has mandado a hacerlo. Yo te pido, Señor, por las oraciones de este pueblo, por mí. Yo también necesito sus oraciones. Te pido, Señor, que cada uno de nuestros hermanos empiecen a despertar en esta área, que el comportamiento espiritual de sus vidas cambie a uno de cuidado, a uno de preferencia, de honor, a uno de oración. Y también, Señor, de vez en cuando en reprensión, que nos haga sensibles a recibir, Señor, de tu Espíritu. Ayúdanos. Te necesitamos, Señor, más que lo que nos imaginamos. Pero te damos gracias de que tú no estás lejos de nosotros. Por un espíritu nos has puesto en este cuerpo. Y ese espíritu nos une. Y ese espíritu obra todas las cosas en todos. Y te agradecemos esta mañana, Señor, por tu presencia en nuestra vida. Llévanos en paz de este lugar. Y haz punto de gracia, Señor, una iglesia de una comunión genuina entre hermanos. Te pido esto en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios te bendiga, hermano. Despídete de tus hermanos alrededor.